político se ha tornado realmente muy inestable en los últimos años. No es algo de ocurrir. Para algunos la llegada de el presidente Pedro Castillo, pues es como el golpe de Velasco Alvarado en el 68, pero en realidad no es así. Esto se veía venir. Si nosotros retrocedemos incluso al gobierno de Toledo, un hombre que representaba de alguna manera las mayorías del Perú por su fisonomía, aunque haya estudiado en Stanford, luego la elección incluso de Ollanta Humala, luego la llegada del propio Martín Vizcarra, digamos, eran escalones de esta misma escalera. Ahora ha llegado el señor Pedro Castillo. Pedro Castillo es un hombre que ha pertenecido durante 12 años al Partido Perú Libre. O sea, no es un radical de izquierda, eso lo he ido explicando yo en diferentes foros donde me han invitado en medios de comunicación. Y claro, a la gente levantaba la ceja diciendo, no, pero no puede ser si él está con Cerrón. Y lo que pasa simplemente es que ha sido un invitado de Cerrón. Tan es un invitado y tan no es cerronista que ya hay a 100 días del gobierno una división, una fractura entre el ala de 20 parlamentarios que tiene Castillo y los otros que son cerronistas. Pero dicho esto, obviamente la llegada de todas maneras de un gobierno de izquierda, que eso sí es ahora renovado, poniendo la cabeza del Ejecutivo a la primera ministra Mirta Vázquez, obviamente significa digamos, un hecho que puede llamar a la preocupación al sector minero. Incluso cuando hablan de la primera ministra, hay que recordar que Mirta Vázquez fue mano derecha de Marco Arana, justamente el terror de Yanacocha en el norte. Ella trabajó junto a él en la ONG Grufides e incluso fue también abogada de esta campesina que le ganó a los tremendos estudios de abogados y a Yanacocha en un juicio por sus tierras. Por lo tanto, para algunos, efectivamente, es tildada de antiminera. En mi experiencia, en mi relación incluso con Marco Arana, si bien ellos son críticos de algunas acciones de las mineras, no son totalmente, o como se quiere presentar, antimineros. Lo digo por experiencia. Obviamente tienen su corazoncito, obviamente tampoco es que crean demasiado en el sector porque les preocupa más el tema ambiental, y a veces efectivamente creer que el tema ambiental es contrario al sector extractivo es una falacia en la que se cae, porque indudablemente más contaminan los pesticidas del agro que las actividades mineras, por todas además las exigencias que tienen que cumplir. Terminando esta respuesta, Martín, la proyección para los próximos años yo creo que es positiva. O sea, no es negativa para empezar. Los proyectos no se van a ir, a eso me refiero. Es negativo en el sentido de que es difícil ver que existe entusiasmo afuera para empezar nuevos proyectos en el Perú. Hay nuevos proyectos. Les recuerdo que American Lithium acaba de comprar, de Norteamérica, acaba de comprar la empresa que maneja Macusani, que es Macusani Yellowcake del proyecto Falciani de litio. Les cuento que hace una semana la minera Cerro de Pasco Resources de Canadá acaba de comprar la mina Santander al grupo Triveli. O sea, no es que, o Trevali, perdón, no es que no hay inversión. Hay, pero no va a llegar en la medida que todos quisiéramos. Por eso el futuro yo lo veo, digamos, más o menos normal, no grande como mereceríamos los peruanos, pero va a ser normal. ¿Por qué? Y acá termino. Porque a diferencia de otros sectores de la economía en el Perú y en el mundo, el sector minero no depende del ruido político interno, depende de que sus clientes puedan comprarle los metales, que es lo que está pasando. Mientras China, Estados Unidos, Europa sigan adquiriendo y sigan demandando los productos, hablo de las materias primas, los minerales que tiene el Perú, el sector minero seguirá creciendo. Cuando eso no pasa, allí sí nos vemos en problemas, y ya pasó eso hace 10 años cuando cayeron los precios de los metales. Empiezo por lo último. Los reportes de la Defensoría a mí me parecen muy serios, muy válidos y, digamos, es como sacarse una placa radiográfica o hacerse una tomografía. Cuando uno se toma una placa radiográfica, no es que se cura,
Eso es ayuda al diagnóstico. Por lo tanto, hacen mal los críticos de la Defensoría al achacarle a la Defensoría la culpa de los conflictos. Lo único que hace la Defensoría, y lo hace bien, porque recordarán ustedes que incluso se ha intentado que el viceministerio de Gobernanza lo hiciese por otro lado, o sea, querían otras fotos más bonitas, menos crudas. Y al final se impuso el reporte de la Defensoría que sigue dándose mensualmente. En viceversa, incluso nosotros hemos convertido esa información dispersa en lo que llamamos el conflictómetro, que nos permite ver en el tiempo cómo es que estas tendencias van, como cuando uno lee, digamos, encuestas de aprobación presidencial o de candidatos, que lo importante, siempre digo, Martín, no es la última encuesta, es cuál es la tendencia, si es hacia abajo, si es hacia arriba. Y en este caso, efectivamente, como tú indicas, lo que reflejan las estadísticas de los conflictos sociales activos y pasivos, y latentes, perdón, de la Defensoría, es que o se han mantenido, en el mejor de los casos, o se han incrementado. Yo también tengo ahí una lectura, posiblemente esté diciendo cosas que no son lo que la gente espera, pero es en base a la experiencia, que tampoco es una cosa dramática. ¿Por qué? Porque si tenemos más actividad minera, petrolera y energética, es lógico que hayan más conflictos. Es como tienes más autos en la carretera, bueno, es más probable que hayan más choques. Y eso pasa acá. O sea, el desarrollo también viene consigo con estos conflictos. O sea, la carne llega con hueso. Ahora, ¿qué es lo terrible? Lo terrible es no saber manejarlos, y ahí sí está la crítica. ¿Y por qué se incrementan? Básicamente porque el Estado sigue siendo un Estado inoperante, paquidérmico, ineficiente y ausente en la mayoría de los lugares donde se desarrollan los sectores mineros, petroleros y energéticos. Y es clarísimo que uno va a cualquiera de estas colectividades y no puede entender, como estamos hablando en el Corredor Sur, como estamos hablando del caso de Las Bambas, como podemos hablar de otras zonas del Perú, empezando por Cajamarca, donde dices, oye, pero si de acá está la mina de oro más grande del Perú, ¿por qué Cajamarca sigue teniendo el segundo IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano más bajo del Perú? Obviamente eso no es culpa de la empresa minera. Todas las empresas mineras pagan puntualmente sus impuestos. Son miles de millones de soles pagados en los últimos años. Son 40.000 en los últimos 10 años. Son como 15.000 pagados en lo que se llama el canon minero. Pero lamentablemente, perdón, voy a corregir. Son 80.000 millones de soles de impuesto a la renta en los últimos 10 años. Casi la mitad, digamos 40.000, por hablar en números redondos, han sido de canon minero, de los cuales se ha gastado el 60%. Hay como 15.000 millones de soles no gastados por el Estado. Y hablo de ministerios, hablo de gobiernos regionales y alcaldías. Entonces, si queremos saber dónde están la razón de los conflictos, de la alteración de las colectividades, de su violencia incluso, es fruto de la frustración que se da ante el hecho de que existiendo el dinero no se haya llevado desarrollo a estos pueblos. Sin embargo, yo siempre digo, y aquí termino esta reflexión, que a pesar de ello, a pesar de todo lo que he dicho, de que el gobierno, o no el gobierno, el Estado es un Estado inoperante, las empresas mineras tienen la obligación por su propia supervivencia y sostenibilidad de hacer un poquito más de lo que hacen, un poquito más que pagar impuestos. Porque claro, yo hablo con muchos clientes, con muchos mineros, y dicen, oye, pero yo pago un montón de impuestos, ya es culpa del Estado. Sí, pero te afecta a ti. O sea, tú no puedes ser indiferente, porque ese Estado no va a ser de la noche a la mañana eficiente. Y la verdad, Martín, nada indica que el Estado se convierta en un Estado más eficiente, sino todo lo contrario. Si nosotros revisamos cómo ha funcionado el Estado en los últimos 20 años, está cada vez peor en todos los rubros. Y si a eso le sumamos que este gobierno es posiblemente el gobierno más frágil y menos capacitado de los últimos 50 años, la cosa es muy preocupante. O sea, no tienes un presidente que, más allá de nuestras simpatías o antipatías, de que sea de izquierda o de derecha, no, es un hombre que
no sabe diferenciar entre venta bruta y venta neta. Y eso es gravísimo, porque a la hora de, por ejemplo, poner impuestos, si no tienes la diferencia entre neta y bruta y no sabes qué es utilidad, estás en nada. Entonces, ¿qué puedes hablar con esa persona? ¿Qué visión puede tener del crecimiento del Perú? Y ese es parte del problema. Por lo tanto, si la clase política no va a mejorar, si la empleocracia no va a mejorar, hay dos alternativas. Nos resignamos y rezamos para que Dios baje y haga el milagro, o hacemos las cosas mejor de las que estamos haciendo. El proyecto Conga no es viable hoy, eso hay que decirlo claramente. Y siguiente reflexión, ¿podría ser viable? Todo es posible, pero depende de los tiempos. Yo recuerdo que hace 12 años me visitaron aquí en Viceversa los señores que habían adquirido el proyecto Majás, que está en la frontera de Perú con Ecuador. Y nos pidieron una cita y llegaron los inversionistas chinos y nos dijeron, señor, ¿usted piensa que el proyecto Majás, que acababa de tener un conflicto social tremendo, habían herido al viceministro de Minería, Rómulo Mucho, me decían si era viable? Mi respuesta fue, por supuesto. Y me dijeron, usted es el único que nos dice que es viable, todos los demás nos dicen que no es viable. Digo, no, yo digo que es viable de acá a 10 años si es que empezamos a hacer las cosas bien hoy. Han pasado 12 años, sigue siendo inviable porque no han hecho las cosas que debieron hacer. Y ya pasaron 12 años, el tiempo pasa, la gente cree que no, que ahorita lo hago en 2 meses. No hay 2 meses, no hay solución social en 2 meses. Por lo tanto, replantearía o volvería a colocar aquí sobre la mesa, Jordi, la misma respuesta que di al proyecto Majás. Si realmente existiese el deseo de hacer cosas, se puede hacer haciendo una serie de cambios, una estrategia de verdad, y sabiendo que esto va a tomar alrededor de 10 años. 10 años de sensibilización, de encontrar nuevos actores sociales, de mostrar una nueva cara. Pero hay que tener esa decisión. Ahora, es bien gracioso en mi experiencia como consultor en asuntos sociales de las mineras, encontrar muchos que me dicen, no, pero yo quiero hacerlo esto en un año. Recuerdo a los amigos de Tía María de Southern que en el año 2009, cuando el gobierno de García les volvió a anular su segundo EIA, les dijimos, oye, hay que hacer un trabajo de acá de 2 años de sensibilización para trabajar las bases, a trabajar con los nuevos candidatos que van a llegar a la alcaldía, pero a trabajar en serio de abajo. Y nos contrataron. A los 3 meses nos anularon el servicio porque llegó un señor llamado Julio Morriverón y los convenció de que él podía arreglar el asunto en 3 meses. Cuando me dijeron eso, dije, bueno, es que no hay problema, nos pagan, no se preocupen. Les dejamos una serie de consejos diciéndoles todo lo que no deberían hacer. Bueno, hicieron todo lo que les dijimos que no lo hicieran. ¿Y cuál es la situación del proyecto Tía María? 12 años después, no existe. Está como conga, absolutamente paralizado. ¿Y por qué? Porque básicamente cayeron en la tentación del chamán, ¿no? Del brujo, que les dijo, yo te escupo y en 2 meses está arreglado. Y no hay soluciones mágicas. Hay cosas que no se pueden hacer. Yo puedo querer, si yo estoy con un preinfarto, el doctor me tiene que operar. Esa operación puede durar 5 horas, no puede durar 10 minutos. Así sea un premio Nobel de medicina. ¿Me dejo entender, señores? Ok, hay tiempos. Y entonces la pregunta mal planteada es, oye, ¿es posible la viabilidad de conga? Bueno, pregúntame, ¿es posible hacerlo viable en cuánto tiempo? ¿Es posible hacer viable Majás en cuánto tiempo? ¿Es posible hacer viable Tía María en cuánto tiempo? Y entonces ahí podremos entrar en más detalles. Pero definitivamente Conga es un caso casi perdido. Incluso debo recordarles para terminar esta respuesta que el gobierno, nada menos que, no sé si se recuerda, porque la gente a veces se olvida de esto, el gobierno que dijo Conga va fue el de Ollanta Humala, que decían que era de ultraizquierda, desgraciado. Bueno, el señor Humala fue el que se atrevió y dijo en una manifestación pública, Conga va.
Yo justamente estaba con un cliente minero importante y me dijo, por fin tenemos un presidente que se pone los pantalones y pone. Y yo lo que le dije es, mira, Ollanta Humala acaba de condenar a muerte el proyecto Conga. Digo, pero ¿cómo? Si no, no. Le digo, si no fuese Humala, si no fuese Fujimori y tuviese a Montesinos para neutralizar o desaparecer a los opositores, te diría que Conga va. Pero en democracia, la voz de un presidente sin trabajo de base es nada. ¿Y qué pasó, queridos amigos? Que Conga se quedó paralizado en el tiempo y nadie más quiso saber nada de Conga. Nuevamente, entonces, son experiencias que uno va tomando en el tiempo y por eso, a la hora de hablar, hay que investigar. Obviamente, mis amigos del Instituto Peruano de Economía son profesionales a carta cabal. Cuando hablan de los 400, 800 millones, se están refiriendo a la promesa de inversión de la empresa Yanacocha para el proyecto Conga. Eso estaba establecido, así como se habla de 3.500 millones de dólares para el proyecto Tía María. No hay duda, Jordi, que si el proyecto Conga hubiese visto la luz, ese dinero hubiese llegado al país y a Cajamarca. No hay duda que eso hubiese impulsado el desarrollo, por lo menos parcial, de esta región. Lamentablemente se paralizó, no se llevó adelante, por lo que ya describí. Cajamarca está peor que como estaba antes con el crecimiento de la minera Yanacocha. Hay datos, por ejemplo, que sería bueno que conozcan, ¿no? Mientras Yanacocha estaba en sus mejores años, incluso abrió un colegio de primer nivel privado para los trabajadores y los funcionarios, un colegio digno de la ciudad capital de Lima. Ese colegio ya se cerró. Se cerró porque al no ver la posibilidad de expandir sus operaciones y encontrar nuevas vetas de oro, como el caso de Conga, y antes el Cerro Quilish, menos conocido, menos popular, pero también importante, obviamente eso ha impedido que Cajamarca reciba eso. Pero les puedo asegurar que la gente que está en los campos, en el campo, mejor dicho, de Cajamarca, no tiene ninguna idea de esto. Y tampoco le interesa en realidad. ¿Por qué? Porque el Estado ha sido tan mal administrador, ha manejado tan mal los recursos del canon minero, que ninguno de ellos ha sentido la diferencia de tener más o menos dinero del canon. Y por lo tanto, ahí yo siempre digo a mis amigos, y como consultor, digo, ¿ustedes por qué creen que Cajamarca se opone a Conga? ¿Porque están locos? Si el desarrollo del proyecto minero redundase en crecimiento, mejoramiento de la salud, mejoramiento de la educación, obviamente estarían a favor del proyecto. Si los campesinos, no los citadinos de Cajamarca, los campesinos están en contra, es porque nunca ha llegado el beneficio a ellos. Y ese es el mayor problema que enfrenta el sector minero, el pagar puntualmente y verse impotente frente a un Estado corrupto e ineficiente que da la impresión a los pobladores de que las empresas no están cumpliendo su papel cuando no es así. Es largo de explicar, pero obviamente lo voy a resumir. Definitivamente el problema en Cajamarca es un problema social, es un problema de percepciones. Ustedes saben que existe ahora desde hace algunos años y ya está en el diccionario de la Universidad de Oxford la palabra posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es en términos sencillos la impresión que uno tiene. Yo siempre lo describo como que la gente no cree en la verdad, sino en lo que cree que es verdad. Y no es un juego de palabras, es pura apariencia. En Cajamarca específicamente, y ahí he trabajado yo con mis equipos profesionales de investigadores sociales, comunicadores, etcétera, tiene
la impresión hasta hoy de que Yanacocha no ha hecho las cosas bien y que efectivamente el proyecto Conga puede dejarlos sin agua. Cambiar eso es sumamente difícil, no imposible, porque estoy seguro que si el Estado estuviese realmente presente y si fuese palpable para la población el beneficio de tener una industria minera, definitivamente las percepciones cambiarían. Y ese es el gran reto que se tiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo revertir esta situación? Mejorando la presencia del Estado, haciendo llegar a los más pobres no solo el mensaje, porque no se trata acá de comunicar, de hacer spots, sino obviamente de hacer llegar el brazo del Estado que hoy es ausente. Voy a graficar esto al final, porque se habla, por ejemplo, mucho, ustedes habrán escuchado también en su maestría, que se habla mucho de los antimineros, de los movimientos de las ONGs antimineras, ok, como los cucos, los malvados, digamos, los autores, ¿no?, de todos los males, frenando a la minería. Ok, no les falta razón que hay movimientos antimineros, hay movimientos ambientalistas que han llevado el mensaje al extremo, pero yo digo siempre lo siguiente, y siempre doy el ejemplo, doy muchos ejemplos de salud para ser simplemente gráfico. En este momento, en esta oficina de Viceversa, hay miles de bacterias. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué no estoy enfermo? Porque tengo un sistema inmunológico. En todas partes hay bacterias, todo el tiempo. Y nuestro sistema inmunológico nos defiende. Es lo mismo en las sociedades. ¿Por qué hay lugares donde los movimientos violentistas extremos no tienen éxito? Bueno, son los lugares donde hay bienestar y donde entonces el sistema inmunológico social los repele. Donde, en cambio, estos movimientos violentistas, extremistas, antiempresariales, antimineros, tienen éxito en los lugares donde hay hambre, en los lugares donde una madre ve como su hijo, su bebé de 6 meses muere porque no hay una posta médica. Entonces, ¿qué le puede importar a esa señora el desarrollo de la minería? ¿Me dejo entender? Entonces, en realidad todo vuelve al mismo centro, y el centro es el descuido, el abandono, la inoperancia del Estado peruano, que crea el caldo de cultivo para que los movimientos violentistas que promueven el resentimiento social tengan caldo de cultivo. La respuesta directa es depende. Si el ordenamiento territorial es ideologizado, si es dogmatizado, ¿qué es lo que temen las mineras? ¿No? Que la gente básicamente de filiación izquierdista o extremadamente ambientalista convierta todo el Perú en cabecera de cuenca. Obviamente, si todo el Perú es catalogado en un reordenamiento territorial en cabecera de cuenca, murió la minería. Murió y murió el Perú, porque el Perú vive de la minería, nos guste o no. El 62% de las exportaciones peruanas son mineras. El año pasado la minería pagó en impuestos 4.000 millones de dólares. Este año va a pagar 12.000 con la misma producción por el incremento de los metales. O sea, el Perú va a tener 2 veces más de impuestos que el año pasado del mismo sector minero sin que haya habido un nuevo desarrollo minero en el Perú. Esa es la bendición del Perú y a la vez su maldición. Y digo depende porque la otra alternativa es la positiva, es que el reordenamiento territorial no se convierte en un obstáculo en tanto y en cuanto, al contrario de lo que dije antes, se haga con una visión técnica, abierta, moderna, visionaria y no dogmática y sectaria. Por lo tanto, per se para mí, el ordenamiento territorial no es malo, porque obviamente, por ejemplo, Viceversa está aquí en Chacarilla, en Surco. Si mañana dicen que aquí al costado van a abrir un pozo petrolero, vamos a oponernos todos los vecinos. Porque, oye, no puedes poner un pozo petrolero acá.
una posición muy clara, que la he repetido desde hace años. El problema de las operaciones mineras para llevarlas adelante no descansa en la riqueza minera geológica, no descansa en la tramitología, que al final se puede, demora, pero se puede solucionar. No descansa en las finanzas, en el poder del financiamiento, porque habiendo riqueza hay financiamiento. La única razón de la inviabilidad de los proyectos mineros es social. Son las personas las que han parado las carreteras, impidiendo la llegada de los minerales de Antamina al puerto. Son las personas las que han paralizado el corredor minero para impedir que salgan los productos de las bambas. Son las personas las que han incendiado el campamento de Apumayo en Ayacucho. Por lo tanto, solo es el tema social el que, digamos, agudiza esta situación y por lo tanto los conflictos sociales son la razón. Siendo así, Rocío, lo que yo siempre digo es, ok, antes de operarte, lo que nos obligan a todos los que nos hemos operado de cualquier cosa es hacernos el riesgo quirúrgico, es decir, un chequeo de los indicadores básicos de vida, el corazón, la sangre, los triglicéridos, para que recién te puedan operar. Eso no se hace en el sector minero, petrolero y energético. Se van a operar de frente porque tienen la plata, porque tienen el médico, porque tienen el quirófano. Pero eso que parece tan poco importante es realmente fundamental para la diferencia entre la vida y la muerte, el riesgo quirúrgico. Y en el caso social es saber levantar la información de viabilidad social. Yo hace años propugno que el gobierno, que el Estado, que el Ministerio de Energía y Minas convierte en obligatorio, así como es obligatorio el estudio de impacto ambiental, convierte en obligatorio el estudio de factibilidad social, que además nunca va a costar como un EIA. Estoy hablando que según el proyecto de $50,000 y $100,000 versus un EIA que puede costar $500,000, $800,000, $900,000. Pero ¿qué es este estudio de factibilidad social que yo propugno hace años, hasta ahora sin éxito, pero no pierdo las esperanzas? Es justamente contratar empresas expertas, bueno, viceversa es una de ellas, no es la única. ¿Para qué? Para hacer investigación de campo y ver cuál es el problema que tienen esas colectividades. Han sido visitadas antes por proyectos, los han engañado. ¿Cuál es su historia? ¿Tienen problemas de tierras? O sea, hacer una investigación, un diagnóstico del paciente para poder tratarlo. Me parece increíble que hasta el día de hoy las empresas sigan llegando a hacer operación sin tener un estudio de factibilidad social. Y la razón de no tenerlo es muy sencilla. No es una exigencia legal del ministerio y de las autoridades. Yo estoy seguro que cuando eso se convierta en una exigencia, va a ser lo mejor que les puede pasar a las empresas mineras, petroleras y energéticas. Efectivamente, según los registros del conflictómetro de la Defensoría del Pueblo, más del 70% aproximadamente de los conflictos sociales tienen que ver con el sector minero. De ellos, alrededor del 80% tienen que ver con temas ambientales, poco importantes, medianamente importantes y muy importantes. Por lo tanto, el tema ambiental y social está íntimamente ligado. Pero eso tiene que ver también con una gran desinformación. ¿Cómo podemos nosotros minimizar, reducir, neutralizar los conflictos mineros socioambientales? Con más información, siendo más transparentes. La transparencia es algo que propugna desde hace años el Banco Interamericano de Desarrollo y el Perú tiene acuerdos para esa transparencia. Yo estoy seguro en mi experiencia como consultor con mis equipos sociales, en todos los lugares en los que hemos ido a explicar el por qué esta empresa minera quiere desarrollar un proyecto, cuál es su verdadera dimensión, qué podría esto cambiar en la colectividad, la respuesta ha sido positiva. En cambio, en los lugares donde no hay información, es al revés. Y el caso Conga es muy complejo porque allí ha pasado algo que yo siempre digo. Una cosa es tener perfil bajo y otra cosa es no tener perfil. El no hablar no dibuja un perfil. El no hablar, el no hacer nada,
es como poner una pizarra en blanco. Y allí o lo dibujas tú dibujas tu perfil, o lo van a dibujar los enemigos. Lamentablemente, en el caso Conga, ellos no hicieron una labor de perfil bajo. No hicieron nada. Y cuando ya se conoce en el Perú el tema Conga, es en base a todos los problemas que hemos ido presenciando. Por lo tanto, es muy difícil revertir esta situación. Insisto que en mi experiencia no hay nada imposible, sino cuánto dura, lo que dure más tiempo. En este caso, el proyecto Conga podría ser realidad, podría, pero hay varias cosas que cambiar y podríamos hablar horas de eso. Podríamos hablar de otra empresa que lo maneje y que lo remarketee y que lo vuelva a reconfigurar. Hablamos de otros actores empresariales, hablamos de tiempos, hablamos de pensar en reconstruir esas relaciones, no para hacerlo en 2 años, cosa que sería imposible, sino en 10 o en 15, porque el tiempo pasa. Es muy gracioso. Yo hablaba hace 13 años con la gente de Tía María de Sado y le decía, oye, hay que pensar en hacer esto en 2, 3 años. No, queremos hacerlo en 2 meses. Van 12 años, como dije hace un momento, 12 años paralizados por haber querido hacerlo en 3 meses. Entonces, si no aprendemos las lecciones, vamos a seguir repitiendo los errores que hemos cometido hasta hoy en el sector minero del Perú.